Bendiciones para todos. Hoy es un día súper especial. Estamos aquí para adorar al Señor, pero para orar también y para edificarnos poderosamente en la palabra de Dios. Quisiera que hiciéramos una oración muy especial. Hemos estado pasando unos días difíciles, pues algunos pastores amigos han fallecido y la verdad, nuestro corazón se ha llenado de tristeza, pues el enemigo está atacando fuertemente la obra de Dios. Y tenemos que seguir orando, orando, orando. Estamos como en la época de Nerón, que mataban a los cristianos, mataban a los líderes, a los pastores. Esta época es una época diferente, no se usan armas de quemar a las personas en los coliseos, no se usan armas de quemar a las personas en las hogueras, pero sí se utilizan armas biológicas para matar a la obra de Dios. Por eso tenemos que seguir orando y entender bien al enemigo, conocer bien el punto. Vamos a orar en esta hora, vamos a hacer una guerra espiritual, vamos a declarar en el nombre de Jesús de Nazaret que somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Vamos a pedir fortaleza para que Dios fortalezca a los familiares de aquellas personas que están sufriendo en este día. Querido Dios y Padre, hoy te pido con todo mi corazón que bendiga Dios a cada familia, Señor, que sufre. Sé, Señor, que hay familias que sufren. Bendigo a mi hermana Berta en esta hora. Te pido que le dé fortaleza a las niñas, a su niño, Señor. Dale tu bendición, Padre. Necesitamos tu fuerza. Lo mismo, Padre Celestial, te pido que bendigas a los hermanos de la iglesia allí en Bowman, Texas. Dale fortaleza, Señor. Bendícelos poderosamente. Necesitamos tu gran amor, tu gran ayuda en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido ahora mismo que bendiga de una manera gloriosa, de una manera poderosa, Señor del cielo, Padre Celestial, a la gente también de Leticia, Amazonas, que su pastor ha fallecido. Señor, lo sentimos mucho en nuestro corazón. Ha muerto la pastora también, el hijo, y queda un hijo, Señor. Fortalece a este niño, a este muchacho, Señor, dale tu fortaleza y tu amor, y estamos para bendecirlo, Dios, en el nombre de Cristo. Señor, yo te doy gracias porque tú siempre nos escuchas. Bendice a todos los que sufren este día. Bendice, Padre, a todos los que lloran. Bendice, Señor, a todos los que padecen necesidades. Te pido que los bendigas de una manera muy especial, Padre. Guárdalos a todos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor. Atamos, ligamos en esta hora toda obra del adversario, toda obra de Satanás que quiere destruir los pastores, que quiere destruir tu obra, quiere destruir las iglesias, toda obra del adversario, toda obra de Satanás, la atamos, la ligamos, la reprendemos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, llénanos de tu poder, de tu autoridad. Ahora mismo que nuestra palabra sea una palabra profética, una palabra poderosa, que lo que atemos en la tierra sea atado en el cielo. Atamos y ligamos el poder del adversario, atamos y ligamos todas las artimañas que utiliza el diablo para quitar la fe en ti, Señor, para hacernos sentir que eres tú el autor de toda esta barbarie, de toda esta mortandad, Señor, pero sabemos que el diablo vino a matar. Por eso en esta hora atamos y ligamos al adversario en el nombre de Jesús. Atamos y ligamos toda obra del diablo en el nombre de Jesús. Atamos y ligamos, Señor, todo poder del maligno. Sabemos, Dios, que tú no viniste a quitar, sino a dar. Gloria a tu nombre, Señor. Tú eres el Dios que nos amó y nos dio a tu Hijo. Y con tu Hijo nos dará todas las cosas, Señor. Por eso en esta hora yo te alabo, yo te honro, yo te glorifico y te bendigo, Señor. Tú eres el Señor, dador de vida, dador de la vida eterna, dador de tu Espíritu Santo. Tú nos diste el Espíritu Santo de vida en Cristo, y te pido ahora mismo que todas estas obras poderosas tuyas se hagan manifiestas sobre la tierra. Combate, Señor, combate al enemigo. Es tiempo de combatir al enemigo. Tus siervos, Señor, han muerto. Pero, Señor amado, te pedimos que el enemigo no gane, no triunfe sobre tu iglesia. Que tu iglesia sea venciendo y derrotando al maligno. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Declaramos una iglesia poderosa, una iglesia que se levanta, una iglesia que hace grandes cosas para tu gloria y para tu honra, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu inmensa bondad y gracias, Dios, por tu gran misericordia. Te adoramos, Padre, en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Señor y Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Debemos entender que mientras estemos en Cristo estaremos en su victoria.
Mientras estemos en el Señor, estaremos logrando las grandes obras y las grandes maravillas que Dios ha propuesto hacer para nosotros. Tenemos que entender que el mundo de hoy enfrenta una guerra espiritual violenta. La Biblia dice, el reino de los cielos se hace fuerte, pero los violentos, los que están dispuestos a ser agresivos contra las fuerzas del mal, son los que logran vencer. Tenemos que seguir orando, seguir clamando, porque de nosotros los hijos de Dios es la victoria. Amén, de nosotros es la victoria cuando estamos en Cristo Jesús. Hoy quiero continuar con el tema que he venido tratando. He tratado un tema del amor dignificante. Este mensaje de hoy es el número 3 acerca del amor dignificante. Quiero que entendamos en este día que todo lo que Dios ha hecho es para dignificarnos. Todo lo que Jesús hizo fue para dignificarnos. Cuando Jesús vino al mundo, vino para dignificarnos. Por eso, en esta hora, quiero que leamos Efesios, carta a los Efesios capítulo 1. El capítulo 1 de la carta a los Efesios nos está mostrando cómo el amor dignificante de Dios está obrando y se está aplicando a nuestras vidas. Y comienza el versículo 3 diciendo, Efesios 1:3. Para todos los que tienen Biblia ahí en su casa, para todas las personas que ya se conectaron, los bendecimos, bendecimos sus hogares, bendecimos sus casas y gracias por recibirnos en sus hogares. Queremos bendecirles, queremos que ustedes sean edificados, que ustedes crezcan, queremos que ustedes sean personas que se desarrollen en la vida, queremos que ustedes lleguen a ser personas emprendedoras, empresariales, que ustedes lleguen a ser hijos de Dios victoriosos, que los jóvenes vayan a las universidades, estudien y se preparen muy bien y se conviertan en los grandes líderes del Señor. Todo eso lo queremos, porque Dios quiere dignificar su iglesia, Dios quiere dignificar su pueblo, Dios quiere que su pueblo esté en lugares especiales. Por eso, leamos la palabra del Señor. Número 1, bendito, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora entra la bendición, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gloria al Señor. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El amor, óigame bien, el amor dignificante. El amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto. Diga amor, afecto, de su voluntad. La voluntad de Dios está llena de amor. Qué lindo, qué hermoso. Por eso el amor dignificante estará siendo aplicado durante esta conferencia. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El amado es Jesús. Amén. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. O sea, la gracia de Dios está llena de las riquezas divinas de amor y bondad para con los seres humanos, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad es que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el gran misterio de su voluntad, que su voluntad es una voluntad llena de amor con grandes propósitos. Danos a conocer de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, la dimensión temporal se une a la dimensión espiritual eterna para bendecir a los seres temporales en una vida eterna. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. Óigame bien, hay un propósito divino en la eternidad. El que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Recuerda que su voluntad está llena de afecto, de amor hacia sus hijos, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación. Lo habéis oído, habéis creído, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. ¡Wow! Con el Espíritu Santo. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. ¡Qué maravilla! ¡Qué palabra tan bella! Este es uno de los pasajes más hermosos de la Biblia. Algo que les quiero recomendar es, si usted quiere ser una persona con aspectos espirituales avanzados, léase la carta de los Efesios. Léasela 20 veces. Léala orando. Léala de rodillas. Léala ayunando. Léala en sus momentos devocionales, por ahí solito donde usted esté. Pero dedíquele tiempo a los Efesios, a la carta que el Espíritu Santo guía a Pablo para que le escriba a los hermanos de Éfeso. Esa es una carta espiritualmente maravillosa. Y aquí en este pasaje que acabamos de leer se encierran una cantidad de virtudes bellas y hermosas que tienen que ver con el amor dignificante, ese amor que dignifica a los seres humanos. La primera frase que le dije es que toda la acción de Cristo nos dignifica. Jesús vino para dignificarnos. En un mensaje pasado les decía que éramos débiles. Y cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los impíos. Éramos impíos. Y Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Note, éramos débiles, éramos impíos y éramos pecadores, sin ninguna dignidad. Y además de eso, dice el mismo pasaje de Romanos 5, dice, y si siendo enemigos fuimos reconciliados. ¡Wow! Me impresiona muchísimo eso, que el amor de Dios sea tan grande que Él ve un poco de personas que son enemigas, que hasta blasfeman, rechazan, cometen pecados horrendos, y sin embargo Dios está dispuesto a ofrecer a su Hijo para poderse reconciliar con estas personas que son enemigas de Él. O sea que éramos enemigos de Dios, impíos, pecadores, débiles, sin ningún mérito, no había mérito en nosotros. Pero el día que Cristo viene al mundo, viene a operar de tal manera que nos pueda dignificar, que nos pueda sacar de ese mundo de tristeza, de dolor, de frustración, de enfermedad, de ruina, de pobreza, amargura, condenación. Y el Señor decide ponernos en un estado mejor, en un lugar mejor. Por eso, a ver, el amor dignificante los coloca en el mejor lugar de privilegio. Óigame bien, nos coloca en el mejor lugar de privilegio. Y dice la palabra del Señor, el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de sus Señor, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La Biblia muestra que el Señor nos ha colocado en ese lugar, nos ha bendecido en ese lugar, nos ha sentado en lugares celestiales en Cristo. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos en un lugar de privilegio, que somos los mejores, somos los benditos hijos de Dios. Pero no es porque nosotros, mira, si ve, es que este pecho lo hizo. No, es por el inmenso amor de Dios que Él ha trabajado, ha operado, ha ofrecido a su Hijo para que usted y yo seamos amados por Él y podamos estar en un lugar de privilegio, con toda bendición espiritual, dice el versículo. Con toda bendición, óigame bien, no entendemos la palabra, no entendemos la frase. ¿Tú entiendes esa frase? Me gustaría que la entendieses. Con toda bendición espiritual. Se dice que en una ocasión un hombre se subió con un niño a un crucero. Crucero es una experiencia muy linda, maravillosa. Le animo para que un día le ore a Dios y puedas subirte a un crucero y disfrutar con tu familia esta experiencia. Sucede que en los cruceros generalmente hay unas cabinas muy lindas que son las habitaciones y hay unos lugares espectaculares, hay teatros, hay escenarios donde hay espectáculos, hay hasta galerías de arte donde venden arte y pues también hay un área, el área de comida donde hay buffets casi todo el tiempo, diferentes tipos de comidas, es espectacular y muchas cosas más. Hay piscinas, hay jacuzzis para que las personas puedan estar en medio del mar mientras el gran crucero avanza, pues tenga todos esos privilegios. Estar en ese crucero es un privilegio. Sucede que el hombre compró un tiquete y un pasaje y con su hijo se fueron al crucero.
De tal manera que llegó el día en que el hombre salió con su hijo y fue y miraron el mar y miraron todo y con su hijo y después a la hora del almuerzo él se llevó a su hijo y sacaron manzanas y bananos y yogurcitos que llevaban y comieron. Bueno, pero un señor los vio comer eso y se le hizo extraño. Los miró y le dijo, ¿y no les gustaría pasar al restaurante? Le dijo el señor. Dijo, no, aquí estamos bien, dijo el señor, aquí estamos bien. Sucede que después al día siguiente sucedió lo mismo. El hombre sacó otras cositas, pan, hizo sándwich, le dio al hijo y todo. Y el señor volvió a pasar y los vio y les dijo, ¿y no les gustaría pasar al buffet del barco? Hay un buffet muy delicioso. Y él dijo, no, 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 aquí estamos bien, dijo el señor. Y así fue pasando un día, 2 días, el crucero era de 7 días, pero ya llegó el día 7. Ya se había acabado y el hombre estaba dándole desayunito a su hijo. Y entonces el señor que siempre nos veía dijo, qué extraño, voy a preguntarle si se acercó a él. Y le dijo, cuéntame una cosa, es que yo nunca los he visto en el buffet, no los he visto comiendo, no los he visto en el jacuzzi, no los he visto allí en el bar disfrutando de las bebidas que sirven ahí, no los he visto disfrutando de nada. Él dijo, lo que pasa es que no tenemos dinero. Y el señor le dijo, déjame ver su ticket. Déjeme ver su tiquete, yo quiero mirar el plan con que usted viajó. Y miró el plan. Y abajo, letra rojita chiquita, decía, todo incluido. Durante 7 días este hombre no fue a disfrutar de toda la bendición que tenía el crucero. Porque él no conocía, él no sabía que todo estaba incluido. ¿Sabía usted que los seres humanos a veces nos hemos montado unas religiones muy bonitas, con buenas intenciones? Y orientamos a la gente con buenas intenciones, pero no le enseñamos a la gente que ellos tienen privilegios grandes, que ellos fueron bendecidos por el amor de Dios, que el amor de Dios los dignifica y los ha sacado del basurero y de la tristeza y ahora los ha colocado en lugares celestiales en Cristo, con toda bendición espiritual, escúcheme bien, con toda bendición espiritual. Me encanta eso. De tal manera de que ahora somos hijos de Dios en lugares celestiales, sentados en lugares celestiales. ¿Se imagina usted que el Señor nos tiene ya ubicados en los lugares de privilegio? Con poder, óigame bien, con poder de hijos. Por eso, como estamos en lugares celestiales con poder de hijos, dice la Biblia que tenemos el poder de someter a los principados y a las potestades del maligno. Por eso tenemos que seguir orando, seguir atando. ¿Sabe una cosa? Mire, les voy a contar una historia. En el Antiguo Testamento había un hombre, no había estudiado teología, no tenía Biblia, y un día tuvo un problema serio. Sucede que se le quemaron los campos, a los siervos se los robaron y vino un viento tempestuoso y le mató a sus hijos. En la casa se cayó y sus hijos murieron. Y el hombre se llenó de dolor, de tristeza y dijo, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él tenía la idea con su esposa que Jehová daba y Jehová quitaba. Porque así era su mundo, así era lo que él había recibido de información. Entonces ese versículo se ha vuelto teología de nosotros. Pero realmente ese es un versículo histórico, no es teológico. Porque Jehová el Señor Dios no da y luego quita. No, Dios no hace eso. Eso no está dentro del carácter de Dios, no existe eso. Eso no está dentro de los planes de Dios. Dentro de los planes de Dios están los propósitos de bendecir a los hijos. Dirá, pastor, y cuando vino, porque usted tiene argumentos también para defenderse, ¿cierto? Y cuando vino y vino Babilonia y dice que Dios los mandó para acá. Es que ese es otro cuento diferente. Es que estamos hablando de un pueblo rebelde, de una nación judía que no adoraba a Dios, que se dedicó a adorar ídolos, que se dedicó a adorar estrellas, se dedicó a invocar espíritus y demonios, siendo el pueblo escogido por Dios. Entonces Dios desata lo que se llama la justicia de Dios sobre ese pueblo. Eso es otra cosa. Cuando los seres humanos nos portamos mal, entonces viene la justicia de Dios sobre nosotros. Aún la Biblia dice que la ira de Dios se manifiesta sobre los hijos de desobediencia. Si usted es un cristiano y se pone a hacer cosas malucas, bien feas, a pecar y a desobedecer a Dios, a irrespetar a Dios, a irrespetar a los hermanos de la iglesia, a irrespetar la iglesia, pues espérese que un día esto le viene el día de la trituración. Le viene el día en que Dios va a actuar y le va realmente le va a triturar para que usted sea un hijo obediente.
Pero bueno, yo estoy hablando de los hijos fieles de Dios. Yo no estoy hablando ni de los impíos, malvados pecadores que andan en rebeldías, en inmoralidad, antinaturales, cometiendo abortos y cometiendo maldades. No, yo de esa gente no estoy hablando nada, porque eso pertenece al reino de Satanás. Eso sí, tengámoslo claro. Existen dos reinos en este mundo, el reino de Dios y el reino de Satanás. Pero yo estoy hablando del reino de Dios. Yo estoy hablando de los hijos de Dios. Por eso estoy hablando de los benditos en Cristo. Benditos en Cristo. A ver, repita la frase, benditos en Cristo. Es muy diferente la gente sin Cristo a los benditos en Cristo. Entonces quiero que entiendas bien claro eso, para que entiendas que a los benditos en Cristo, Dios nos amó, nos dio a su Hijo. Los benditos en Cristo estamos en lugares de privilegio. Los benditos en Cristo somos atacados por Satanás. Los benditos en Cristo tenemos que orar y atar y ligar a las fuerzas del mal para que no nos afecten a nosotros. Por eso tenemos que levantarnos como el ejército de Dios, ayunar, orar y atar y ligar las fuerzas del maligno para que podamos combatir las fuerzas del diablo. ¿Y por qué? Porque somos los hijos de Dios y el diablo no está feliz con los hijos de Dios. Entonces cuando yo escucho a veces que no, que Dios mató al hijo de él, que se llevó a los pastores, quieto. No, Jehová no quitó. Satanás está atacando la obra de Dios y Satanás está atacando y matando a los hijos de Dios. Entonces tenemos que actuar. Digamos en la época de Nerón. Nerón era un emperador romano malvado y entonces era loco y un día quemó la ciudad y le echó la culpa a los cristianos. Satanás lo usó para eso y a muchos cristianos mataron. Pregunto, ¿fue Dios el que los mandó a matar? Por supuesto que no. Entonces tenemos que tener una teología clara. A los hijos de Dios, Dios no los está matando. No, señores, quitémonos esa idea de ahí. Satanás está atacando el reino de Dios, porque es reino contra reino. El reino de Satanás contra el reino de Dios. Ahora nosotros tenemos que, como hijos de Dios, cuidarnos, protegernos, ser muy prudentes, muy cuidadosos, porque estamos en el mundo donde Satanás ha lanzado su arma biológica llamada COVID-19, matando millones de personas. Entonces usted no puede andar de terco callejeando y haciendo lo que no lo mandaron, porque usted puede caer en las garras del diablo. Por eso hágase a un lado, haga las cosas con la prudencia necesaria, viva entendiendo bien que pertenecemos al reino de Dios, que somos los hijos de Dios y que estamos en lugares de privilegio, óigame bien, en lugares de privilegio, sentados en lugares celestiales en Cristo, con toda bendición espiritual, con toda bendición. Usted tiene derecho a todas las bendiciones del barco. ¿Está bien? Tiene derecho a todas las bendiciones del barco. Gloria a Dios. Recuerde que en ese mundo de los lugares de privilegio no está Satanás, no están los ángeles caídos, no están los pecadores. Allí no hay nada de eso. Solamente los privilegiados están en lugares celestiales en Cristo. Todo, óigame bien, fue por amor. La palabra del Señor dice que fuimos aceptos en el amado. Óigame bien, algo lindo, algo hermoso, es que la palabra del Señor muestra de que el amor dignificante nos escogió para ser sus hijos. Óigame bien, nos escogió para ser sus hijos. Ese es un tema muy controversial. Yo sé, hay teologías enteras. Yo tengo la teología de MacArthur, la teología de Berkop, todas estas teologías, algunas de ellas tienen una doctrina llamada la predestinación y son doctrinas mal enfocadas, vienen desde las épocas de Calvino, desde el año 1500, imagínense, eso hace 500 años, pero vienen mal enfocadas. ¿Por qué? Porque la gente cree que Dios tiene unos, ¿cómo sería? Como unos escogidos, de que los tiene exclusivamente para Él, pero los demás son aborrecidos y no son aceptados. La Biblia dice que no hay acepción de personas para con Dios. Entonces tal vez usted saca el versículo y dice, pero es que según ahí nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Sí, es que antes de la fundación del mundo, Dios escogió hacer un plan maravilloso. Óigame bien, un plan maravilloso para hacer una humanidad. Allí no está hablando de personas individuales, de Jorge Gama, de Pedro X, de Rogelio tal. No, allí no está hablando de eso. A toda la humanidad Dios, desde antes de la fundación del mundo, Dios hizo un plan que quería tener unos hijos hermosos, bellos, lindos. Hizo un plan hasta cómo redimir a esos hijos en caso de fracasar, en caso de que el hombre fracasara. Todo el plan estaba listo, escuche bien,
pero no es que Dios escogió a 20 para que se salven y 80 para que se pierdan. No, eso no es así. El amor de Dios y la justicia de Dios no permite una ley de esas. Por eso estás hablando con un teólogo que ha estudiado y ya está escrito. Mire, el libro El diseño de Dios se lo recomiendo. El diseño de Dios te habla acerca de cómo Dios ha diseñado todas las cosas y cómo Dios tiene todo bien organizado. Bien, entonces dice la palabra del Señor que por amor, o sea, Dios desde antes de la fundación del mundo, Dios amó al mundo y le preparó para que todos fuéramos como el Hijo de Dios. O sea, Dios quería tener a su Hijo, pero quería tener muchos hijos como Jesús. Y predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo. Sí, Señor, Dios desde antes de la fundación del mundo predestinó a este mundo. Y yo he dicho, aún Dios quería que Hitler llegara a ser como Jesús. Pero Hitler decidió ser hijo del diablo. Entonces los seres humanos tienen algo que se llama libre decisión, libre albedrío. Algunos dicen, no, ¿cuál libre decisión? O nos somete Dios o nos somete el diablo. Sí, pero el ser humano puede decidir liberarse de las manos del diablo y meterse en las manos de Dios. Pues el ser humano tiene la capacidad de hacerlo. El ser humano fue creado también con responsabilidad. Entonces el ser humano responsable sabe lo que tiene que hacer. El ser humano irresponsable le parece que él no debe ni siquiera guardar un stop. En días pasados escuchamos sobre un accidente terrible que pasó acá en Estados Unidos. Como 15 personas murieron, iban en una camioneta. No estoy claro bien, no sé bien cómo fue el asunto. Si fue que el de la tractomula, el del tráiler, violó el stop y se mandó a la autopista, y cuando venía el carrito lo agarró y lo chocó. O no se sabe si fue, no tengo bien la idea clara, porque sí el noticiero da la idea de que había un stop pero que no lo respetaron, pero no nos dice quién fue el que no respetó el stop. Entonces el stop y el no respetar un stop hizo que se murieran 15 personas. Solo un stop. Solo era un stop. Murieron 15. Entonces Dios nos ha dado a nosotros responsabilidad y los seres humanos tenemos que aprender a ser muy, pero muy responsables. Entonces nosotros tenemos capacidad de decidir, tenemos responsabilidad, y nuestra responsabilidad y nuestras decisiones tienen que ser un día, tienen que responder delante de Dios. Porque la Biblia dice, no, el alma que pecare morirá. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que toma la decisión de vivir en pecado, de vivir en maldad, esa persona va a ser separada de Dios. Esa persona no va a disfrutar de la eternidad, como algunos empiezan a creer que porque Dios es amor le va a hacer eso. No, realmente no. Dios ha predestinado un mundo para que sea conforme a la imagen de su Hijo y para que disfrute de las bendiciones de Dios. Entonces, si el hombre no tiene la responsabilidad y la decisión para venir a disfrutar de ese amor, ya es responsabilidad del hombre, no responsabilidad de Dios. ¿Ok? Entonces, señores, no fuimos, Dios no, escuchen bien eso, Dios no ha predestinado a 20 y para que se salven y a 80 para que se pierdan. Quítese esa idea de la cabeza. Esas son unas ideas totalmente erróneas. Esas ideas no son así. Dios ha decidido que toda la humanidad, Dios desde antes de la fundación del mundo, recuerde que Dios pertenecía al mundo eterno. En ese mundo eterno Dios quería que nosotros fuéramos como su Hijo y que disfrutáramos de la eternidad un día con Él. Ese es el plan de Dios, general para todo el mundo. Pero las personas deben decidir. Hoy usted debe decidir si le entrega su vida a Cristo, si se somete al Señor, si toma responsabilidad y vive para Cristo, o usted decide vivir en pecado y perderse. Eso ya es decisión suya, pero no tenemos que culpar a Dios en nada. Porque por el contrario, Dios ha trabajado y para que nosotros logremos disfrutar de ese escogimiento, de esa maravillosa decisión que Dios tomó un día de que nosotros fuéramos a la eternidad con Él. Eso es. Y dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, por medio de Jesucristo, usted llega a ser hijo. Por medio de Jesucristo, usted puede llegar a disfrutar del amor dignificante. Recuerde, el amor dignificante está ahí para todo ser humano, hasta el que está por ahí en la cárcel, el que está triste, aburrido, frustrado por algún error que cometió. El amor dignificante lo puede perdonar, el amor dignificante lo puede sacar de la cárcel,
el amor dignificante lo puede hacer un hijo de Dios útil para la sociedad y para el reino de Dios. Muy bien, todo por amor, dígalo conmigo, todo por amor, aceptos en el amado. Versículo 6, para la alabanza de su gloria, de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, en el amado. Según dice la palabra del Señor, en el amado. Amén. Pero algo más, quiero avanzar. Dice la palabra del Señor que el amor dignificante nos tiene para disfrutar una nueva vida. Dígame bien. En el amor dignificante hay una nueva vida. Solo se disfruta de la dignificación del amor cuando aceptamos esa nueva vida. Cuando estamos dispuestos a decir, sí, la vida que Dios tiene para mí es más bella, más hermosa que la que yo he creado, que la que yo he vivido. Mi vida ha estado llena de conflictos, llena de amargura, llena de resentimientos. Mi vida ha estado alejada de Dios. He hecho lo que he querido, he cometido muchos errores, por eso tengo tantos problemas. Entonces, el hombre que hace su propia vida se pierde. Pero el que decide morir a su propia vida y vivir la vida del Señor puede disfrutar del amor dignificante. Y su honra, su dignidad se restaura. ¿Por qué razón? Porque cuando el amor de Dios se ve en una persona, pues las personas le aman, le aprecian y creen en la persona y aún le perdonan todos sus errores pasados. Porque así es, el verdadero amor es dignificante. Y dice acá la palabra, en quien tenemos redención por su sangre. Óigame bien, la nueva vida que el Señor nos quiere dar por amor dignificante es una vida redimida. ¿Qué significa vida redimida? Que todos tus pecados han sido perdonados en la sangre de Cristo, según lo que dice ahí, hemos sido redimidos en el sacrificio de la cruz, en la sangre preciosa de Cristo hemos sido redimidos. Y allí el Señor ha pagado por el precio de todas nuestras maldiciones. Porque la Biblia dice que maldito el que fuera colgado en un madero. Entonces, ¿qué pasó? Que el que fue al madero fue Jesucristo. Entonces Jesús, el Hijo de Dios, al morir en el madero, se hizo maldición por nosotros. Para que disfrutáramos de la bendición. O sea que los redimidos disfrutamos de toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Los redimidos estamos libres de maldiciones, de enfermedad, de pecado, de ruina, de condenación y de muerte. Escuche bien eso tan espectacular. Imagínese usted estar redimido, que el Señor ya pagó el precio. Y la Biblia dice, ese precio no lo pagaron, ese rescate, porque se llama rescate, no fue pagado con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, no, sino fue pagado con la sangre preciosa de Jesucristo. Entonces hay una nueva vida redimida. Si usted quiere aceptar esa nueva vida redimida, ven a los brazos de Cristo, vive en los brazos de Cristo y disfruta la vida redimida en Cristo Jesús. Vida redimida. Pero también algo que me gusta es que en ese amor dignificante que quiere que disfrutemos una nueva vida, hay una vida con propósito. Oigan bien, vida de propósito. Uno de los grandes problemas del ser humano, que el ser humano yo lo veo siempre confundido. El ser humano no entiende las cosas, es porque el ser humano no tiene propósito con Dios. También el problema que se da es que el ser humano no sabe que Dios tiene propósitos maravillosos para su vida. El hombre no lo sabe. Entonces, cuando usted entiende que Dios tiene unos propósitos extraordinarios, cambiar su vida de miseria y convertirlo a usted en un hombre extraordinario, en un hombre que vaya a la universidad, que se eduque, en un hombre que recibe herramientas, en un hombre que se vuelva un empresario, en una persona que se vuelva dueña de negocios. Dios quiere hacer todas las cosas con sus hijos, pero nosotros nos resistimos a estas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que el único propósito que Dios tiene es que seamos pobres. Porque esa es otra idea que nos han afirmado en nuestra mente y en nuestro corazón, que los pobres sí heredan el reino de Dios, que el pobre Lázaro sí era digno de entrar al cielo porque estaba lleno de llagas y enfermedades y pobre. No tenía ni siquiera una migajita de comida, mientras que el rico sí tenía banquetes y por el rico estar en banquetes pues no tenía derecho al cielo. Entonces todas esas doctrinas a veces mal enfocadas, porque Jesús no quería enseñar eso por ningún motivo. Jesús lo que quería enseñar
era que la humanidad debería creer en el Señor, arrepentirse, convertirse de todo corazón, para que pudieran vivir en el propósito de Dios. El problema del rico fue que el rico se dedicó fue a vivir en sus riquezas y no vivió en el propósito de Dios. Pero Dios quiere que nosotros volvamos al propósito, que empecemos a creer que realmente nuestros propósitos son muy temporales. Yo puedo conseguir algo de dinero, o puedo tener mi familia, y mis propósitos pues son bonitos, pero no son los propósitos de Dios. Entonces Dios quiere que vivamos una vida con el propósito de Él. Cuando nosotros vivimos una vida en su propósito, conocemos la voluntad misteriosa de Dios. Porque mira lo que dice la palabra del Señor. Versículo 9. Dándonos a conocer, leamos el 8, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia, para que entendiéramos el propósito. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, Dios tenía ya un propósito maravilloso en sí mismo. Si leemos el versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. O sea, hay un propósito, como ya les expliqué, un propósito eterno desde la eternidad. Y el propósito es que lleguemos a ser exitosos como el Hijo de Dios, del que hace todas las cosas según el destino de su voluntad. Dentro de ese propósito Dios quería reunir lo eterno con lo temporal. Versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo. Todo, el propósito es reunir todas las cosas en Cristo, en la disposición del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pregunto, a ver, ¿Jesucristo es Señor de dónde? Señor de los cielos y la tierra. Jesucristo es el Señor y está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero Dios ha unido las cosas en Cristo. Ahora nosotros los seres humanos pertenecemos también a Cristo. Los hijos de Dios pertenecemos al Señor. Y debemos entender que hay un propósito en el cielo y en la tierra. Entonces el propósito de Dios es que todos nosotros entendamos, valga la redundancia, sus propósitos, para que podamos disfrutar de sus propósitos y tener una vida exitosa conforme a los propósitos de Dios. Dios quiere que tú seas un instrumento de bendición en sus manos y que toda esa bendición espiritual que Dios quiere llenar en usted y toda bendición acá en esta tierra que le quiere dar, usted la pueda compartir con los demás. Yo tengo un pequeño muro que se llama Mega, Ministerio Empresarial Gama. En ese Mega tengo una oración allá en la página que dice, es la oración del empresario: Señor, dame mucho para dar mucho a muchos. Permite que yo sea una bendición donde quiera que vaya. O sea, Mega se esfuerza porque las personas adquieran el propósito de Dios, que tengan una vida con el propósito de Dios, que las personas puedan disfrutar del propósito de Dios, que si Dios tiene propósitos para bendecirlos, pues que disfruten de todas esas bendiciones. El propósito de este mensaje también es que usted conozca que por el amor dignificante de Dios, cuando usted entra al propósito de Dios, usted se convierte en una persona bendecida abundantemente y una persona que puede disfrutar de los propósitos de Dios. Propósitos divinos, propósitos eternos. Desde antes de la fundación del mundo, por amor, Él nos predestinó para que fuéramos sus hijos. Propósito, vivir como hijos de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, que estuviéramos en el amor con Cristo Jesús. Propósito, vivir en comunión con su Hijo Jesucristo. Pues desde antes de la fundación del mundo nos predestinó para que fuéramos conforme a la imagen de su Hijo. Propósito, ser bellos, hermosos como Jesucristo. Desde antes de la fundación del mundo tuvo el propósito de que los seres humanos y el cielo estuvieran unidos. Dios quiere que estemos unidos con Él. Propósitos eternos, propósitos maravillosos, gloria al según el designio de su voluntad. Recuerde que la voluntad de Dios se llena del amor y el afecto de Dios, el puro afecto de su voluntad. Nos hizo sus hijos para que disfrutemos de su propósito eterno, a fin de que seamos para alabanza de su gloria.
Imagínate que el propósito es que nosotros llenemos de alabanza este mundo. Vives para adorar a Dios, vives para alabar a Dios. Dice la Biblia que todas tus acciones deben alabar a Dios, todos tus comportamientos deben alabar a Dios, todo lo que haces debes alabar a Dios. Por esa razón, en esta mañana, yo te recomiendo, por favor, haz que dentro de los propósitos divinos, disfruta. Dice, para ser herederos, hijos suyos. Amén. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros que primeramente esperamos en Cristo. Y da el versículo proceso clave para llegar a ser hijos que disfruten el amor dignificante y puedan ser colocados en los lugares celestiales en Cristo, puedan disfrutar de ser hijos de Dios, puedan disfrutar de esa nueva vida. Y dice el versículo 13, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dos cosas. Los seres humanos debemos escuchar la palabra de Dios, por eso hay que predicarla a los seres humanos. Si no hay quien les predique, ¿cómo oirán? Y dice Pablo, ¿y cómo creerán si no han escuchado? Entonces acá dice dos cosas. Oír la palabra, los seres humanos deben oír. Segundo, deben creer. Y cuando creen, Dios los dignifica y los sella con su Espíritu Santo. Hay una nueva vida para todos los que quieran ser dignificados en el precioso amor dignificante. Entonces, hasta alcanzar, dice que dentro del propósito, conforme al propósito, el Señor nos ha puesto y nos ha sellado con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención adquirida para la alabanza de su gloria. Es que Dios tiene el plan de que al final de tu carrera y de mi carrera, este cuerpo corruptible se ha vestido de incorrupción y este cuerpo mortal se ha vestido de inmortalidad, cumpliendo el propósito de Dios, que nos unió de este mundo terrenal, nos unió con el mundo celestial, lo que dice el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación en cuanto a de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces Dios llega el día en que me une al cielo y me transforma. Este cuerpo corruptible se viste de incorrupción y este cuerpo mortal se viste de inmortalidad. El día de la venida del Señor, el día que el Señor arrebate su iglesia, dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Dice, hasta la redención de la posesión adquirida. Hay una redención parcial que es la que estamos viviendo en este momento. Disfrutamos aquí de la redención de que somos libres del pecado. Somos libres de la enfermedad, somos libres de la ruina para los hijos, somos libres de condenación y somos libres de la muerte. Escuche bien, pero la redención total se nos da cuando este cuerpo es vestido de inmortalidad y este cuerpo es vestido de incorrupción. Se llama redención total. Por eso el mismo Efesios dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados en el día de la redención, para el día de la redención. Se va a dar una redención total y ese día usted y yo vamos a disfrutar de la bendición completa. Ahora sí, redención total. Recuerda que el Señor nos bendijo con toda bendición. Todas las bendiciones del barco son para ti. Todas las bendiciones del crucero son para ti. Disfrútalas, por favor, porque todo es por amor. Todo es por amor hasta alcanzar la redención adquirida. Hasta alcanzar. Recuerda que Dios tiene propósitos, que tú alcances la eternidad con Él. Que usted disfrute por la eternidad. Dios tiene propósito, que usted sea una bendición en esta tierra y pueda también disfrutar de la eternidad con Él. Que usted se convierta en una bendición para su vida, para su casa, para su familia, para sus amigos, para los que le rodean, para su iglesia. Por eso yo le recomiendo a todos mis hermanos de las iglesias, de las diferentes iglesias que me escuchen, tome un sobre, coloque allí la ofrenda y llévela a la casa de Dios. Si su iglesia está cerrada, llame a su pastor y llévele la ofrenda para que sigan pagando las responsabilidades que tenga su iglesia. Háganlo. Conviértase usted en una bendición todos los días de la vida. Todo por amor. Recuerda que el Señor hoy te sella con su Espíritu Santo. ¿Quieres que hoy pasar a disfrutar de toda la dignificación del amor de Dios? Entonces cierra tus ojos y ora conmigo. Querido Dios y Padre, te doy gracias en esta hora porque tú eres mi Dios. Gracias, Señor, por salvarme a través de la sangre de Cristo. Gracias por redimirme a través de la sangre de Cristo. Hoy quiero que Jesús sea mi Señor y mi Salvador. Quiero que tú me salves, Señor. Sálvame con tu preciosa sangre. Redímeme, Señor.
Haz que yo pueda sentarme en lugares celestiales en Cristo, estar en el lugar de privilegio. Haz, querido Padre Celestial, que yo pueda disfrutar de lo que está predestinado desde antes de la fundación del mundo, ser tu hijo. Quiero ser tu hijo, genuino, verdadero en Cristo Jesús. Pero también quiero disfrutar de esa vida nueva, una vida con propósito. Una vida de propósitos maravillosos, donde yo pueda vivir todos los días de la vida sirviéndote, alabándote, adorándote, siendo bendición para mi vida, siendo bendición para mi familia, siendo bendición para mi iglesia y siendo bendición para todos los que me rodean. Te doy gracias. Gracias, querido Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por salvarme, gracias por dignificarme, por sacarme del lodo cenagoso y sentarme en los lugares celestiales en Cristo. Gracias, querido Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, si tienes alguna necesidad como hijo de Dios, yo quiero hacer una oración. Pídele a Dios lo que quieras, lo que necesites. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro ahora mismo, Señor, que tu gloria, tu poder dignificante está, Señor amado, sobre esta vida que me escucha. Bendícele, mira lo que necesita. Señor, ahora mismo te pido que pongas tu mano divina sobre esta persona. Sánale. Sánale en el nombre de Jesús. Pero también te pido, Señor, que le provea lo que le haga falta. También, Señor, dale una visión extraordinaria. Haz que salga de su mente pobre y se convierta en un empresario, en una persona de negocios, que salga adelante, que saque adelante su vida, su familia, su iglesia, que saque adelante a todos los que le rodean. Bendice, Señor amado, en este día a todos tus hijos. Señor, de acuerdo a sus necesidades, súpleles, provéeles y bendíceles, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Los declaro en este día sanos, prósperos, bendecidos, con familias felices y estables. Los declaro benditos, querido Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Amén. Qué maravilloso fue habernos visto en este día maravilloso y poder orar, poder clamar. Recuerde que el libro El diseño de Dios ya está disponible en Amazon. Solamente entre la página, busque Amazon y pida el libro El diseño de Dios. Fuente de toda riqueza. Escuche bien, el diseño de Dios es la fuente de toda riqueza. Pero también tengo el libro que se llama La predicación objetiva. La predicación objetiva. Estos son libros maravillosos, son libros exclusivamente académicos para estudiar con líderes. Si usted desea preparar a sus líderes, lo puede hacer a través de estos dos libros. A través de estos libros, usted puede hacer talleres. Si los pide por cantidades, Amazon le hará un gran descuento. Bueno, fue un gozo verles, saludarles. Les deseo muchas bendiciones. Y como sacerdote del Señor Jesucristo, le digo que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te proteja siempre donde quiera que vayas y que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Llene de paz tu vida y tu familia en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Bendiciones. Que estés bien.